Shalom amigos, qué bueno que estén buscando espiritualidad y aquí en Derek Torah tenemos más de 800 videos de lecturas de los sabios maravillosas para que tú aprendas acerca de este maravilloso mundo de la Torah y la Kabbalah. Y por supuesto que le damos las gracias al Boreolán porque él nos permite este gran privilegio de seguir página a página aprendiendo y estructurando nuestra Neshama de una manera mucho mejor y más elevada. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovechalo. Comenzamos. La retroalimentación entre las diferentes partes de nuestra estructura. En el judaísmo existe una retroalimentación entre las dimensiones emocionales y las dimensiones intelectuales. Quien considere la espiritualidad como un campo para el desarrollo de la pura emoción, se equivoca, porque puede caer en lo que podemos denominar como dogmatismo emocional, donde todo se siente y nada se piensa, o en un dogmatismo intelectual, donde todo se piensa y nada se siente. Estas dos frases son completamente ajudaicas. Todo se debe sentir y todo se debe pensar. No son dos estructuras dimensionales en oposición. Lo mismo sucede con quien comprende la espiritualidad simplemente como un objeto intelectual, que se debe estudiar desvinculado del mundo emocional, o quien comprende el judaísmo como un sentimiento impulsivo e irracional, fruto de la tradición y sin su componente intelectual. El judaísmo, pues, ha buscado y creemos que ha encontrado un verdadero punto de equilibrio entre el desarrollo intelectual y el desarrollo emocional, ya que no ha intentado destruir un desarrollo dimensional por otro. Al contrario, ha buscado la síntesis y la complementariedad entre ambas estructuras dimensionales. Es posible que nos encontremos ciertas personalidades judías inclinadas hacia una vertiente o hacia la otra. Sin embargo, en líneas generales podemos decir que el judaísmo no ha destruido nunca una tendencia por otra. Por ello, el judaísmo siempre ha insistido en que toda dimensión bien encausada ayuda indudablemente al crecimiento de la persona. En el judaísmo no existe crecimiento sin esfuerzo personal. A aquel que dice, no me esforcé y encontré, no le creas. A aquel que dice, me esforcé y no encontré, no le creas. A aquel que dice, me esforcé y encontré, créele. El judaísmo no espera milagros divinos sin el esfuerzo personal. No existe una gracia automática, ya que no se puede esperar nada de Dios sin la acción material del hombre dentro de esta realidad. Existe la misericordia divina, efectivamente, pero el hombre siempre debe actuar y transformar la realidad. El judaísmo nunca ha reemplazado el esfuerzo del hombre por los milagros divinos. El libre albedrío en el judaísmo. El judaísmo no es una religión de fe ciega, ni de personas que creen que automáticamente serán redimidas. El judaísmo no propugna la salvación por la fe, sino que es una religión que realiza una comprensión de la realidad a través de la acción ética, o sea, por misbah. Una parte de la ortodoxia judía actual cree en elementos ajenos al judaísmo y por lo tanto está desjudaizando el judaísmo con un elemento muy religioso.
el de hacernos creer que ellos son los verdaderos custodios del judaísmo. Cierta ortodoxia judía intenta dogmatizar elementos dimensionales libres, pero este es un proyecto imposible. El resultado es la desjudaización del judaísmo por el dogmatismo o la transformación del judaísmo en un producto contrario a su esencia. La Torá es muy clara en el sostén de la idea de libre albedrío del ser humano para su ascensión. Devarim. No existe ascensión espiritual cuando el ser humano deja de pensar libremente, cuando ciertas tradiciones rabínicas interfieren en la aplicación espiritual. Podemos encontrarnos con obstáculos internos graves dentro de la propia tradición. El rabino es un ser humano que posee las mismas condiciones de libre albedrío que los demás. Lamentablemente, muchos judíos se equivocan cuando le otorgan al rabino ciertas funciones que exceden su campo de actuación. Denominamos a este proceso como rejerarquización del judaísmo. La Torá dice que somos un pueblo de sacerdotes y que todos estamos en condiciones de igualdad ante Dios, porque todos somos sus hijos. Cuando la ortodoxia le otorga un poder omnímodo al rabino de turno, está violando la idea central expresada en el Salmo 82:6, el concepto de la intermediación del Sadik. En el hasidismo es una idea muy peligrosa para el judaísmo. Siendo un pueblo de sacerdotes como somos, no podemos jerarquizar el judaísmo cuando el propio Dios no lo jerarquiza. El único jefe para un judío debe ser Dios y por lo tanto cada persona es libre y responsable de sus acciones ante la energía infinita o, en otras palabras, ante Dios. La función de todo rabino tiene que ser la de un líder espiritual. Liderazgo nunca debe significar jerarquía. Cualquier transferencia de poderes por parte de una persona o un grupo de personas a un rabino determinado constituye una idolatría. El poder real es de Dios y ningún ser humano puede reemplazar ni parcial ni totalmente a Dios. La conexión con las fuentes del judaísmo. La verdadera esencia religiosa del judaísmo es la mística hebrea, que terminará salvando a la persona de caer en autoritarismos extremos y de controles religiosos de cualquier tipo. La mística hebrea libera al individuo de cualquier control institucional y es por ello que su acercamiento a la esencia de la Torá es mayor que el de aquellos que trabajan en los aspectos puramente formales del judaísmo. Otra virtud de la mística hebrea es su compatibilidad con la racionalidad. En verdad, sin embargo, que el místico debe necesariamente conocer las fuentes del judaísmo para fundamentar su estructura de pensamiento. Un judaísmo desvinculado de sus fuentes en realidad no es judaísmo. Es posible que podamos definir el judaísmo como aquello que un judío piensa que es el judaísmo para sí mismo en un momento determinado de la historia. Sin embargo, no son solamente las condiciones históricas las que revelan la esencia del judaísmo. La esencia del judaísmo está basada en la unión de las tradiciones recibidas a través de las fuentes antiguas y las renovaciones históricas que cada judío realiza a través de sus interpretaciones. En realidad no puede existir una interpretación que desconozca las fuentes fundamentales del judaísmo, ni una interpretación de las fuentes que no las adapte al momento histórico determinado. El equilibrio entre ambos extremos es difícil, pero no imposible.
De todos modos, antes de llegar a ese equilibrio, se debe estudiar profundamente las fuentes del judaísmo para poder interpretarlas. No juzgo la actuación de una generación en un momento histórico determinado. Lo que sí considero peligroso es ignorar las fuentes de la tradición judía. No se puede interpretar algo que se ignora. De hecho, actualmente nos encontramos en un proceso de desvinculación de las fuentes judías esenciales que está generando la aparición de un judaísmo sin base. Muchos supuestos pensadores se atreven a plantear importantes desarrollos en el marco del judaísmo, sin llegar a conocer profundamente sus fuentes. Este problema no es exclusivo del judaísmo, ya que el mismo fenómeno sucede actualmente en la mayoría de las religiones. No podemos ajustar la modernidad a nuestras interpretaciones de la Torá. Lo que estamos haciendo hoy es seguir ciertas líneas erróneas de la modernidad sin comprender las fuentes esenciales del judaísmo. Es posible ajustarnos a la modernidad, pero por la vía de un mayor esfuerzo y la interpretación de las fuentes fundamentales del judaísmo. El judaísmo, pues, se enfrenta a dos problemáticas internas diferentes. Por una parte, un tipo de judaísmo desvinculado de sus fuentes que representa un peligro real y potencial de asimilación, y por otra, una vinculación del judaísmo con sus fuentes por la vía de cierto sector de la ortodoxia que, en muchos casos, reitera mecánicamente una tradición desprovista de un sentido profundo o, aún peor, contraria a la esencia de la Torá. Una de las posibles vías de fortaleza del judaísmo en el futuro será, o es, el misticismo judío, no en un sentido restringido, sino en un sentido amplio, es decir, un misticismo que asuma los diferentes aspectos dimensionales existentes para armonizar nuestra estructura. Somos una estructura compleja que no puede ser clasificada arbitrariamente o reducida por un dogmatismo mental. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Parnasá a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.